Dios de la Patria se abre la sesión del día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida al inicio de esta comisión a nuestros amigos y amigas senadores que nos acompañan, a nuestros representantes del Ministerio. Vemos ahí al subsecretario Guillermo Rolando, un saludo cariñoso. A nuestros senadores, por supuesto, Carmen Gloria, Jorge Soria, Juan Ignacio Latorre. El senador Navarro viene en viaje también para incorporarse a la sesión, a nuestra asesora Vero Paz de la biblioteca. Y no me cabe duda, a todos nuestros asesores directos que tenemos nosotros, ¿verdad?, en el Senado. Así que un agrado compartir estos minutos. Y, secretario, ¿tenemos cuenta alguna cosa? No, señor presidente, no ha llegado ningún documento para la cuenta, así que solo cabría proceder a la tabla del día de hoy. Ok. ¿Algún punto en general que le interese a algunos senadores que están en la ruta? Carmen Gloria. Buenos días. Solamente aprovechando que está nuestro querido subsecretario, recordar que el año pasado estuvimos viendo la situación de hacinamiento principalmente de migrantes en la zona centro de Santiago, y hay un tema que tenemos pendiente, que igual yo creo que es bueno en algún minuto retomarlo. Había un compromiso de evaluar la posibilidad de que se creara un código económico distinto para este tipo de arriendo, de tal manera de que pudiera fiscalizarse por el municipio. Finalmente nunca retomamos la conversación, y a propósito que sucedió el otro día con el coronavirus, yo creo que es importante que lo volvamos a discutir, porque dado que no hay condiciones y que no es oficial la actividad, se genera la situación compleja que vimos hace poquitos días. Solo eso, presidente. Muchas gracias. Bien, gracias, Carmen. Tomando ahí nota, obviamente, nuestro subsecretario. Bueno, todos sabemos de que estamos con toda esta voluntad de avanzar en la tramitación de este proyecto. Creemos que este proyecto de integración social y urbana tiene evidentemente hoy día una connotación particular distinta. Nos agrada que estén, hemos estado en conversaciones con la gente del Ministerio también sobre este particular, y la idea es dejarle la presentación para que el Ministerio pueda realizar sus planteamientos en este sentido, en el buen sentido de que lo que hemos señalado hoy día. Este proyecto de integración social y urbana adquiere en la dimensión actual que está viviendo nuestro país un ámbito nuevo, y esa es la idea de lo que queremos hacernos parte también de esa realidad. Así es que vamos a estar muy atentos a la presentación que nos haga el Ministerio. La idea nuestra es tener otra sesión más, por cierto, y seguir tramitando lo que significa este marco de este proyecto de ley. Así que le ofrezco la palabra a quién, Gonzalo, ¿al subsecretario o a ti? Guillermo, si quieres puedes hacer uso de algunos saludos. ¿Ah? Ahora sí. Ahí. Presidente, ¿se escucha bien? Mira, parece que la señal del Ministerio está más o menos malita, así que va a tener que subirte a la terraza, parece. Vamos a tener que hacer un subsidio al futuro. Lo primero, esperando es que cada uno de ustedes esté muy bien, sus familias, con este periodo bastante delicado, ¿no?, para todos como país. Junto con el poder saludarles, el poder comentarles que hemos estado trabajando como cartera, en una presentación que Gonzalo la va a hacer ahora, de modo de poder perfeccionar, ¿cierto?, mejorar, de acuerdo a las conversaciones que tuvimos con ustedes y con varios miembros del Congreso, este proyecto de integración, donde una de nuestras propuestas, esperemos que sea bien acogido, es poder tener herramientas para los temas de gestión de sueldo. Como probablemente también lo hemos ido conversando, se logró en la última discusión presupuestaria el poder incluir 3 glosas asociadas a temas tanto de sociabilidad como de gestión de sueldo, ya sea para compras directas, de modo que la cartera tenga muchas más herramientas, ¿cierto?,
tanto para la planificación de ciudad, pero sobre todo para poder revertir la segregación, temas que han salido también con mucha fuerza desde octubre en adelante y que se ha venido trabajando con un grupo bien importante y transversal de actores. Junto con eso también sigue reforzando el interés como cartera de que en los planes reguladores estén los incentivos también para que se pueda pensar, incluir como concepto también todos los temas de integración social. Eso también se ha venido trabajando y durante estos meses se ha venido trabajando con el ministro en la cabeza en ir perfeccionando cada uno de estos temas. Así que eso es lo que nos gustaría obviamente el plantearlo con estas más también que hemos ido incluyendo, pero si lo resumimos, los dos grandes ejes que nos gustaría poner aquí a la mesa, uno es perfeccionar y reforzar esta potestad hacia los municipios, y esto es bien interesante, a través de su y como también los planes reguladores intercomunales para poner los conceptos de integración social. Y lo segundo, herramientas de gestiones de suelo de manera directa, que tenga la cartera, insisto, para ir planificando la ciudad como también para ir asegurando que familias de ingresos más bajos, familias también de ingresos emergentes, puedan estar bien ubicados dentro de la ciudad. Y solo para cerrar, que ha salido mucho en el último tiempo y que también estamos siguiendo con mucha cercanía, como se puede imaginar, como cartera, ¿no? Lo plantea la senadora Aravena, los temas que se empiezan a visibilizar. Esta tensión permanente, ¿no? Que afortunadamente, por un lado, los programas ya de la cartera Cuando yo hablo, ¿escuchan ellos? Sí, no sé, Guillermo, se quedó pegado, ¿ah? Gonzalo, partimos con tu... Pero, ¿se escuchó lo que Sí, dijo el subsecretario? sí, lo último no. ¿Ah? ¿Por qué se escucha mejor tú que el subsecretario y mejor privilegio tienes tú? No, por eso estoy con los audífonos, porque en general los micrófonos de los computadores se Claro. escucha peor que con tener esto al lado de la boca. No, qué bueno. Bueno, seguramente el subsecretario no debe tener audífono. ¿Ah? No, está silenciado, está silenciado. Está- o es problema de tecnología, güey. Están juntos ahí. ¿Ah? estamos en la misma sala, pero aquí solo vamos a cerrar para poder pasar por el tema de tiempo la presentación a Gonzalo. Esto es bien importante. En la última década se ha mejorado mucho lo que son las terminaciones de la vivienda social, lo que son las dimensiones mínimas, los departamentos mínimos de 55 metros cuadrados, lo que son los espacios públicos. Afortunadamente, gran parte de los beneficiados de la política habitacional en la última década, una vez, insisto, que logra ser beneficiado, prácticamente se reduce o se elimina lo que es el hacinamiento. Pero todavía nos queda un grupo bastante importante de la población en condiciones muy precarizadas y que se ha visto reflejado sobre todo ahora con la pandemia. Así que tenemos un desafío también para ir discutiendo, ya sea parte de esta ley o herramientas futuras que se podrían requerir. Así que, nuevamente, presidente, a través de su intermedio, y volver a saludarle y agradecerles por este espacio. Le damos la palabra aquí a Gonzalo para que nos haga la presentación que hemos venido tratando en estos meses. Correcto, muchas gracias, Guillermo. ¿Ah? Un abrazo cariñoso para ti, obviamente, y un saludo especial. Así que, Gonzalo, tú tienes el audio, tienes la mejor señal ahí en el ministerio, así que aprovecha el tiempo. Gracias, senador. Por su intermedio le presento a los senadores de la comisión la presentación que hemos preparado. Déjenme ver aquí el compartir pantalla. Ahí sí. ¿Se escucha con eco? Un poco, oye. Sí. Aquí. Capaz que el subsecretario tenga encendido el... Ahí está, ya está apagado.
sé si será... Bien, Gonzalo. Deme un segundito. Ahí, ya. ¿Se escucha con eco todavía? Está bien, oye, está muy bien. Ya, perfecto. Bueno, esta es la presentación que preparamos. De hecho, el subsecretario ya adelantó los dos ejes principales de lo que queríamos mostrarle. Entonces, a ver, no sé si pasa la presentación. Ahí. Ya, ahí están los lineamientos centrales del proyecto y de las indicaciones que estamos trabajando para poder ampliar su alcance. Entonces hay dos ejes principales, que son el rol activo del Ministerio en la adquisición y gestión de suelo y el tema de la planificación territorial para la integración e inclusión social y urbana. Algo hablamos la semana pasada, esta idea de los planes reguladores se hacen cargo de la integración. Vemos que esos dos ejes principales son los más potentes del proyecto, sin perjuicio de los otros tres que los mencionamos acá también. Vamos a hacer una pequeña mención al final de la presentación, pero está esta idea de los beneficios normativos condicionados a exigencias de mejoramiento urbano, perfeccionar esa herramienta, la herramienta de otorgar beneficios de normas urbanísticas, pero vincularlo a la idea de revitalización de sectores deficitarios. Después un cuarto tema que sería el rol y objetivos del Ministerio de Ciudad y Vivienda con énfasis en la integración. Aquí recogiendo la idea de, bueno, el cambio de nombre de Ministerio de Vivienda y Urbanismo a Ministerio de Ciudad y Vivienda implica no solo un cambio de nombre, sino que poner el foco en las ciudades. Y poner el foco en las ciudades significa también dejar bien conceptualizado eso, cuál es el deber del Ministerio en relación a las ciudades, hacia dónde debe propender y hacia dónde deben apuntarlo o cuáles debieran ser los objetivos de un Ministerio de Ciudad y Vivienda. Y en esa idea de tener objetivos, poner un énfasis en la idea de integración social y urbana. Vamos a tener una lámina y vamos a revisar más en detalle eso. Y por último, los resguardos para una integración social y urbana efectiva. Aquí más bien algo que ya está en el proyecto de ley, solamente para recordarlo, la idea de la integración social efectiva, precisar algunas normas relacionadas con la enajenación de las viviendas que fueron objeto de beneficios normativos y la idea de que los usos mixtos dentro de un proyecto también estén admitidos, que uno pueda tener en un primer piso locales comerciales, etcétera, y obtener las patentes respectivas para efectivamente generar una integración urbana de quienes habiten en ese lugar. Eso en líneas generales, para tener como presentes esos 5 grandes temas. Pasando al primer tema, el del rol activo del Ministerio en la adquisición y gestión de suelo, aquí es donde aparece la idea de dejar consagradas nuevas facultades para llevar adelante políticas de suelo. Estas nuevas facultades, uno podría decir, ya están en la glosa 11 y 12 de la ley de presupuesto de este año, pero sería ideal poder trabajar en que queden como una atribución permanente del Ministerio que le permita gestionar suelo de manera apropiada. ¿Gestionar suelo para qué? Para viabilizar proyectos destinados especialmente a familias del 40% más vulnerables de la población o en sectores que aumentan su plusvalía como consecuencia de inversiones públicas, como la llegada de metro, corredores de transporte, equipamientos públicos de salud, etc. Que ahí Servio pueda tener herramientas que le permitan viabilizar la realización de estudios preliminares o la adquisición de terreno. ¿Ya? Básicamente son facultades para conformar un banco de suelos públicos, que fue una discusión bastante importante en el primer trámite. Y por otro lado, la idea de la selección de proyectos en sectores con adecuados indicadores, en esa misma línea, que el Ministerio tenga la facultad de seleccionar en condiciones especiales proyectos que se emplacen en buenos lugares, con el objeto que pueda viabilizarse la adquisición y o habilitación del terreno con el que postulan determinados comités que tienen visto un terreno, pero que se requiere hacer una habilitación o que el terreno es un poco más caro, que haya un mecanismo que permita seleccionar esos proyectos en condiciones especiales. Eso recoge lo que actualmente está consagrado en la glosa 12 de la ley de presupuesto. Esas dos glosas serían un primer camino, nuevas facultades para llevar adelante políticas de suelo. Relacionado con eso también está algo que también quedó consagrado en la ley de presupuesto actual, en la glosa 10, que es la idea de celebrar convenios de colaboración o sociedades mixtas para el desarrollo de proyectos. Que Servio se pueda asociar con municipalidades u otras entidades públicas o privadas. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, ahí hay posibles ejemplos, digamos, la municipalidad, los gobiernos regionales, otros ministerios, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, que a veces tienen terreno y que pueda existir la posibilidad de asociarse con ellos para desarrollar proyectos en conjunto. Lo mismo con las empresas públicas, aquí aparece el Fondo de Infraestructura, con un rol que podría ser relevante en una asociación entre Servio y este fondo, o Metro,
cuando tiene que desarrollar proyectos de extensión de redes, etcétera. O también organizaciones de la sociedad civil u otros privados, fundaciones que se dedican a proyectos de mejoramiento de barrio o de impulsar oferta para beneficiar del subsidio de arriendo, etcétera, que son los ejemplos que menciono en la otra columna. Ejemplo para mostrar por dónde podría ir esto, no es que quede acotado a estas situaciones, pero, por ejemplo, Servio adquiere un terreno y lo destina transitoriamente a la ejecución de obras de metro o F y después recupera ese saldo restante y lo destina a la construcción de un proyecto habitacional. Compra un terreno que aún no se valoriza, pero que después va a sufrir una importante plusvalía porque va a tener metro al lado, y que Servio pueda tener un rol importante en adelantarse a ese proceso y poder desarrollar proyectos cercanos a una infraestructura de transporte tan importante como metro. También la idea de asociarse con municipalidades, otros ministerios, las Fuerzas Armadas para desarrollar un proyecto habitacional o de usos mixtos en un terreno de dichos órganos o en uno que se adquiere en conjunto. Por ejemplo, alguna de estos órganos públicos tiene ya un terreno, pero no tiene cómo desarrollar el proyecto o necesita desarrollar un proyecto muy específico y acotado y tiene normas o terreno para desarrollar otras cosas y que se pueda hacer algo conjunto que beneficie a ambos órganos, tanto a Servio como a este órgano público y en último término beneficia a las familias que podrían acceder a esos proyectos. Y por último, lo que mencioné antes, Servio se asocia con una fundación privada para construir viviendas para el subsidio de arriendo o apoyar procesos de regeneración barrial. También hay muchas fundaciones o organizaciones de la sociedad civil preocupadas de los temas de ciudad y que podría haber a través de este mecanismo algún espacio para la colaboración público-privada en el desarrollo de proyectos. Creemos que son herramientas potentes de gestión urbana que sería importante que un Ministerio de Ciudad y Vivienda tenga para poder llevar a cabo de mejor manera los objetivos que se esperan de un ministerio de esas características. Y por último, relacionado también con esta idea del rol activo del Ministerio en la gestión de suelo, contemplar en la ley otras herramientas que permitan facilitar la implementación de programas actuales. Nosotros ya tenemos ciertos programas que apuntan a revertir el déficit cuantitativo y el cualitativo. Por de pronto, el programa de pequeños condominios y el programa de regeneración de conjuntos habitacionales. Esos tienen sus reglamentos, eso se va perfeccionando cada vez, pero también vía ley uno podría hacer ciertas precisiones que permitan facilitar la implementación de esos programas. Incluir mecanismos o normas especiales que promuevan o viabilicen la construcción de proyectos de densificación a micro, pequeña y mediana escala. Esto es bien importante porque apunta de lleno a la idea de buscar soluciones para la erradicación de allegados y con eso revertir el déficit cuantitativo, especialmente en sectores que cuentan con buenos indicadores o que pueden contar con esos buenos indicadores a partir de inversiones públicas y que podría haber un proceso para aprovechar de mejor manera el suelo disponible, y la figura de los pequeños condominios es un buen ejemplo de eso. Y el déficit cualitativo ya son inversiones más integrales y más radicales, que son sectores que han sido afectados por una fuerte segregación urbana y un elevado déficit cualitativo, donde lo que se requiere es una renovación integral. Aquí estamos hablando de los programas de regeneración de conjuntos o segunda oportunidad, donde básicamente se llega al punto en que ya hay que demoler lo que había y hacerlo de nuevo. Pero ese ejercicio podría también ser facilitado mediante determinadas disposiciones que permitan que, por ejemplo, si hay que desafectar una calle o volver a afectar una nueva, ese mecanismo sea más fácil, o si hay que hacer fusiones, subdivisiones, etcétera, también haya mecanismos que faciliten la implementación de esos programas y que no se eternicen por mucho tiempo, porque se requiere de medidas urgentes para revertir esos déficits. Eso respecto a las herramientas de gestión de suelo y el rol activo del Ministerio en esa línea. El segundo gran tema es la planificación territorial para la integración e inclusión social y urbana. Y aquí es donde aparece esta idea de que los planes reguladores se hagan cargo de la integración. ¿Cómo buscamos lograr eso? Bueno, estableciendo exigencias destinadas a resguardar la integración e inclusión social, como estableciendo que los nuevos planes reguladores comunales y sus actualizaciones deben contemplar normas urbanísticas u otras disposiciones que resguarden o incentiven la construcción de viviendas de interés público. En el fondo, los planes reguladores ya existen, no en todas las comunas, algunas tienen que hacer un nuevo plan regulador y los que ya lo tienen van a tener que enfrentarse a un proceso de actualización porque la Ley de Transparencia del Mercado Suelo ya estableció que deben actualizarse por lo menos cada 10 años. Por lo tanto, tarde o temprano van a tener que enfrentarse a un proceso de actualización y que en ese proceso se contemplen normas que resguarden la construcción de viviendas con subsidio, que la incentiven con beneficios de norma urbanística, cualquiera de las dos opciones.
Si el plan, y ahí aparece como un concepto o una idea que es importante dejar establecida, que si el plan regulador contempla densidades altas, especialmente en sectores con importantes inversiones públicas, como el entorno de metro, un eje de transporte público, sectores con equipamiento de espacios públicos, que son los mismos que habíamos detectado en el decreto para otorgar los beneficios de norma urbanística, el plan debiera promover que una parte de las viviendas que allí se construyen sean destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado. Si se va a dar más densidad, aquí lo importante no es densificar por densificar, sino que densificar para obtener integración social. Y siempre con el concepto detrás de la densificación equilibrada, no la densificación que escapa de cualquier escala. La idea, lo mencionó el subsecretario, de que los intercomunales también tengan un rol en esto. Pongo ahí, pusimos una imagen del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que aprobó medidas para la agenda social urbana, porque dentro de ese documento hay también una mención al rol que debieran tener los intercomunales, que puedan establecer también exigencias relacionadas con la construcción de viviendas de interés público en determinadas comunas cuando se cumplan determinados supuestos, relacionados con el déficit, la vulnerabilidad de la población o la accesibilidad a oportunidades urbanas. Aquí mencionar que el proyecto ya tiene algo establecido al respecto. Dice que los planes intercomunales pueden establecer beneficios normativos para proyectos de vivienda integrada, igual como actualmente puede el Ministerio por la ley que mencionábamos la semana pasada, del 2014. Pero el proyecto actual no contempla la posibilidad de establecer directamente las normas urbanísticas aplicables. Entonces el Consejo, ya lo mencionaba en ese documento, plantea que los planes intercomunales puedan establecer normas urbanísticas, por ejemplo, para promover corredores de densificación equilibrada en torno a ejes de transporte público o el desarrollo de subcentros en ciudades intermedias mayores o áreas metropolitanas. En el fondo, esta lógica de que el plan regulador tiene una mirada un poquito más arriba, una mirada de ciudad, y que puede ver que si hay un determinado eje en una ciudad importante, una ciudad intermedia mayor, un área metropolitana, en el cual hay facultades de 6, 7 comunas, que pueda el intercomunal también establecer ciertas normas que garanticen o que resguarden que haya un proceso de densificación equilibrada con integración social. Y por último, en la línea de esto de que los planes reguladores se hacen cargo de la integración, es importante o sería muy conveniente que la ley contemple mecanismos de modificación de planes reguladores para incorporar las normas que promuevan la integración. Entonces, que esa incorporación de normas para la integración sea uno de los supuestos de enmienda al plan regulador, por ejemplo, o que se establezca una tramitación simplificada para modificar el plan con ese objeto. Que no, en el fondo, si lo que se está buscando es integración social y son modificaciones acotadas a poder lograr promover viviendas para beneficiarios de subsidio, que exista una tramitación simplificada o que se entienda bajo determinados parámetros que es un supuesto de enmienda al plan regulador comunal, para que podamos tener este tipo de normas en el corto plazo, digamos, corto mediano plazo, pero que no se eternice esa modificación del plan regulador. Y en línea con eso, también perfeccionar el mecanismo que faculta al Ministerio para modificar las normas de ciertos terrenos, que ya está en el artículo 50 de la Ley General. El artículo 50 es un artículo que permite al Ministerio, en casos especiales de proyectos Servio, modificar las normas, pero que no opera con toda la prontitud y eficiencia requerida, entonces, y al final es lo mismo, que es prácticamente equivalente a cualquier modificación de plan regulador, en circunstancias que la idea es que sea una figura que viabilice el desarrollo de estos proyectos destinados a las familias más vulnerables. Entonces, poder hacer ciertos ajustes a ese mecanismo para que lo haga más operativo. El tercer gran tema, que esto ya lo hablamos la semana pasada, pero es bueno revisarlo, condicionamiento de beneficios normativos a exigencias de mejoramiento urbano. Aquí hay una precisión que se podría hacer. Si decíamos en el capítulo anterior que los planes reguladores se deben hacer cargo de la integración, y se está estableciendo que ellos van a tener que, en su proceso de actualización, tomar las decisiones respectivas para promover la integración social, la facultad excepcional que tiene el Ministerio de otorgar beneficios normativos debiera quedar restringida a que se pueda aplicar en ausencia de las disposiciones exigidas al plan regulador. Es importante que siga estando esa facultad, porque esto de la actualización de los planes reguladores no va a ser de corto plazo, no es de un día para otro. Entonces, en el intertanto es importante que el Ministerio pueda mantener esa facultad de establecer beneficios normativos para promover la llegada de familias con subsidio a determinados sectores que tienen buenos estándares o que pueden ser revitalizados en atención a determinadas inversiones públicas. En línea con eso hay ciertas precisiones
a lo que está actualmente aprobado para el nuevo párrafo cuarto del capítulo séptimo, cambiar el nombre para que quede claro que lo importante aquí es que se puedan condicionar beneficios a exigencias de mejoramiento urbano adicionales a la incorporación de viviendas con subsidio, y que las condiciones no solo promuevan el acceso equitativo a bienes públicos, sino que también a todas las oportunidades y servicios urbanos que provee una ciudad, público o privado. Es en el fondo la aglomeración de cosas o de servicios que hacen que un sector sea muy apropiado para un proceso de densificación equilibrada. Aquí lo veíamos la semana pasada, pero es importante retomarlo. La ley 20.741 del decreto 56 nos permite al Ministerio otorgar beneficios normativos a cambio de la incorporación de viviendas con subsidio. ¿Qué contempla el proyecto de ley? Ir un poco más allá y decir que ese beneficio normativo puede ir asociado a la incorporación de viviendas con subsidio y a otras condiciones adicionales que permitan revitalizar sectores con estándares deficitarios. Porque está bien, ese sector con estándares deficitarios podría mejorar con la llegada de metro o de un parque público o de un hospital, pero para que un sector se revitalice no basta solo con eso, se requiere también que haya mejores espacios públicos de determinadas características, de una escala menor, que haya superficies destinadas a ciertos destinos, eso es bien importante, que haya oficinas públicas, comercio, etcétera. Que, por ejemplo, si estamos en un barrio patrimonial, se ponga en valor ese sector, etcétera. Eso es lo que apuntamos con el mejoramiento de la figura de los beneficios normativos, y esos beneficios pueden quedar condicionados a otras exigencias adicionales. Y el tema del valor patrimonial de inmuebles o zonas protegidas. Esto fue un tema discutido, está contemplado en el proyecto de ley que cuando se quieren establecer beneficios normativos en una zona protegida, no se pueden afectar los valores y atributos por los cuales dicha zona de inmuebles fueron protegidos, que es lo que está en la letra A de ese cuadro. Creemos que se puede avanzar en mayores exigencias y limitaciones para el establecimiento de beneficios en esa zona, y que no sea solo eso de que no afectar los valores y atributos, sino que ser más específico y decir que esos beneficios normativos tienen que buscar la rehabilitación de los inmuebles o zonas protegidas o la ejecución de obras que contribuyan a mantener o aumentar su valor patrimonial. Es para ponerlos en valor, para revitalizarlos, porque varios de estos también pierden población o empiezan a degradarse por las dificultades de generar inversión ahí. Y que la letra C, los beneficios sean compatibles con la protección establecida, respetando los lineamientos de intervención aprobados por el Consejo Monumento y las características arquitectónicas u otras fijadas en plano seccional o de detalle. Aquí lo que se está diciendo es que los beneficios de normas urbanísticas son para precisar algunas normas que impiden procesos de densificación equilibrada, pero no borrar todas las normas que existan en ese sector protegido. Si ese sector tiene un lineamiento de intervención aprobado por el Consejo Monumento, se tiene que respetar. Si esa zona típica tiene un plano seccional o de detalle que establece cuáles son las características que deben tener las fachadas o la altura que tiene que tener la fachada, etcétera, también se deben respetar. ¿Qué significa? Que los beneficios normativos se acotan un poco. No puede ser cualquier beneficio normativo, y eso debe ser así, y que puedan quedar restringidos a, por ejemplo, cambiar un poco la densidad o la ocupación de suelo, manteniendo las fachadas, etcétera. La casuística aquí es bastante grande, pero lo importante es que queden establecidos estos principios de que hay mayores exigencias y limitaciones para establecer beneficios normativos en estas zonas. Y también importante lo que dice al final, que los beneficios pueden condicionarse a exigencias de conservación, restauración o rehabilitación de inmuebles protegidos, lo que podría contribuir a mantener o aumentar su valor patrimonial, que era lo que decía en la lámina anterior. Vincular eso, cuando se van a dar beneficios normativos en una zona patrimonial, probablemente lo que debiera hacerse es que las condiciones adicionales que se pidan a cambio de los beneficios normativos sean poner en valor el patrimonio de ese sector. O sea, usted tiene más beneficios normativos, pero a cambio yo le voy a pedir que usted mantenga los atributos y los valores que tiene este sector. Y así se resguarda ese valor patrimonial, pero también se promueve la llegada de familias beneficiarias de subsidio en sectores que muchas veces están muy bien emplazados en las ciudades. Muchas de estas zonas protegidas son las zonas más centrales de las ciudades. Pensemos en el caso de las ciudades más históricas, de Valparaíso, la comuna de Santiago. Son comunas que tienen muy buenos servicios y al mismo tiempo tienen este valor patrimonial. Entonces hay que ver cómo compatibilizar eso. Por último, o penúltimo, el rol y objetivos del Ministerio de Ciudad y Vivienda, lo que decía al comienzo. Si le estamos cambiando el nombre al Ministerio es también porque se quiere poner un énfasis en las ciudades. Y ahí, en línea con ese cambio de nombre, se propone establecer en la ley que crea el Ministerio y que se le cambia el nombre, que el deber de este Ministerio es velar por ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Esta frase no es casual, viene del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establece este objetivo en el área de ciudades. Entonces es importante que este ministerio pueda asumir eso como una meta, un objetivo, un rol, digamos. Y que los principales objetivos de los programas, proyectos y políticas ministeriales vayan en esta línea, en la línea de propender a alcanzar ciertos estándares mínimos de desarrollo urbano y de calidad de las viviendas, revertir el déficit habitacional tanto cualitativo como cuantitativo, abordar la segregación residencial, evitando nuevas situaciones o revirtiendo las existentes, que haya una preocupación por los riesgos, la resiliencia y el cambio climático. Eso ya está y es importante seguir trabajándolo, el tema de trabajar las zonas de riesgo y cómo enfrentar distintas adversidades, y ahí aparece lo que nos está pasando ahora, una circunstancia en la que las ciudades también, y la semana pasada el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano tuvo un ciclo de conversatorios sobre el tema. Es importante que el tema de riesgo y la resiliencia ante las adversidades también tenga una cabida en esta lógica del rol del ministerio, y el cambio climático también hace tiempo que se está trabajando en esa línea. Y la sostenibilidad, aquí aparece nuevamente el concepto de la densificación equilibrada, de promover el desarrollo en torno a ejes estructurantes de transporte, que eso hace que las ciudades sean más sostenibles, un mejor uso de los recursos, etc. Y en línea de esto, de tener un rol del ministerio, los objetivos del ministerio, y en el cumplimiento de esos objetivos, el ministerio deba contemplar criterios de integración e inclusión social y urbana, y aquí cuando hablamos sesiones pasadas sobre qué debe entenderse por criterios de integración e inclusión social y urbana, ustedes pedían un poco una definición o algo más concreto, es la necesidad de avanzar en diversidad social, que es la dimensión física de la integración, en equidad territorial, que es la dimensión funcional de la integración, y en la cohesión comunitaria, que son las dimensiones relacional y simbólica de la integración social. Esas dimensiones han sido recogidas en documentos académicos o del mismo Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y la idea sería recogerlos también en este proyecto de ley. Y por último, esto lo paso más rápido porque aquí no hay mayor innovación respecto a lo ya aprobado, pero que es importante que el proyecto de ley tenga resguardos para una integración social y urbana efectiva. En cuanto a los resguardos para la integración social, está el tema de las limitaciones aplicables a las viviendas con subsidio, las reglas que resguarden que si uno otorgó beneficios normativos a cambio de un porcentaje de viviendas con subsidio, bueno, que efectivamente ese porcentaje llegue y se adjudique o se transfiera a personas con subsidio. Eso implica dejar en la ley establecidos algunos requisitos para que eso ocurra. También establecer que las viviendas pagadas con subsidio y ahorro, en las que se hubieran aplicado beneficios de norma, solo podrían ser vendidas a otro beneficiario de subsidio una vez transcurrido el plazo de prohibición. Los plazos de prohibición están establecidos en otra ley y los reglamentos de los programas, pero después de ese plazo, para que la integración siga siendo efectiva, tiene que tener esta limitación. Y las condiciones para venta antes del plazo de prohibición, porque eventualmente alguien podría necesitar vender su vivienda por movilidad habitacional, por distintos motivos, si quiere cambiar de ciudad, lo que sea, que puede hacerlo, pero debe hacerlo a otro beneficiario de subsidio y para la compra de otra vivienda. Eso para resguardar la integración social efectiva y para resguardar la integración urbana efectiva, en el sentido de que no es solo poner viviendas en un lugar, sino que esas viviendas estén emplazadas en lugares que que cuenten con servicios, etcétera. Aquí esto lo dijimos la semana pasada, son mociones parlamentarias que presentaron algunos diputados, pero dejar establecido que los establecimientos para adultos mayores, jardines infantiles, salas cunas son destinos complementarios al uso residencial y que están admitidos en ese uso y que las ordenanzas municipales no pueden limitarlo. Aquí aparece más el concepto de inclusión de determinados colectivos que no son necesariamente de vulnerabilidad socioeconómica, sino que otros colectivos como los adultos mayores o los niños, etcétera. Y el tema de viabilizar el otorgamiento de patentes municipales para destinos admitidos por el 165 de los conjuntos de vivienda económica. Ese artículo permite que un porcentaje de la constructibilidad de un proyecto se destine a otros usos que no sean vivienda. Entonces lo que dijeron los diputados que presentaron esto es que en algunos proyectos, si bien está esta norma, después no pueden obtenerse las patentes para esos locales comerciales, etcétera. Entonces eso no tenía mucho sentido. Si la ley ya lo estaba permitiendo, tiene que ir asociado a que se puedan hacer esos locales comerciales. Y pusimos de imagen un proyecto que contempla, por ejemplo, 2 pisos de locales comerciales, oficinas, etcétera. Bueno, que ese proyecto se pueda llevar a cabo porque también apunta a una integración urbana. Y los proyectos no son solo viviendas, sino que también están insertos en un entorno que tiene que tener adecuados servicios. Y eso es la revisión de lo que queríamos. Voy a dejarlo con la lámina inicial, por si quisiéramos hacer algún comentario al respecto. Y estoy aquí con el ministro. Por si
¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Bienvenido a la sesión. Le ofrecemos algunos minutos, aprovechando de que Gonzalo tiene muy buen audio para la reunión. Lo escuchamos, ministro, a ver. Sí, ¿Ah? lo escucho bien. Bien. Aquí con este micrófono. No puede Voy a ponerse hablarles por aquí. eso, ahí sí. Ahí sí. Como ven, estoy con mi mascarilla, como corresponde, porque aquí estamos en una sala donde hay un número de personas no importante, pero sí razonable. Bueno, primero agradecerles la posibilidad de reunirnos de manera remota. Sé que el reglamento lo permite, pero igualmente les agradezco la posibilidad. Los saludo a cada uno de ustedes, que están en diferentes regiones, pero permiten que esto vaya avanzando y vaya caminando. Ahí veo a la senadora Aravena, al senador Soria, al senador Sandoval, en fin, Senador Latorre. al senador Latorre. Y Navarro, que venía en viaje, así que está por llegar. Y a los funcionarios de la comisión. Exactamente. Bien. Sí. Bien. Oye, presidente, a ver, ahí sí logré tener visibilidad de todos los integrantes. Oye, presidente, quería comentarles un tema. Este proyecto de ley es muy distinto a lo que surgió de la Cámara. Siendo lo que avanzó la Cámara importante en medidas de integración, entendíamos que tenía que haber una serie de correcciones que diga relación con este proyecto de ley, donde hubiese un rol importante del Ministerio de Vivienda, no solamente en lo que siempre se le ha concebido, que es el construir viviendas sociales, que aunque suene de perogrullo, en sus diferentes programas y fórmulas, sino que también en la lógica de ir implementando en la ley los nuevos roles que ya ha ido asumiendo o que se han ido imponiendo por necesidad de nuestro país y por necesidad de las familias que lo requieren. Me refiero, por ejemplo, a todo lo que es relación con suelos, donde no significa mayor gasto, porque yo sé que hoy día la presión en el gasto muchas veces tiene que ser mesurada y prudente por lo que estamos viviendo, sino que significa asumir nuevas funciones y nuevas facultades que ya estábamos ejerciendo, como por ejemplo la ley de presupuesto que nos permitía ya iniciar gestión de suelo y que precisamente está dando posibilidades ya este año que se desarrollen proyectos de vivienda de manera más expedita, sobre todo en las urbes donde hay mucho déficit habitacional y donde precisamente nos costaba poder construir proyectos de vivienda porque no teníamos la herramienta de gestión de suelo. Es distinto en las ciudades más pequeñas, donde todavía el suelo es alcanzable dentro de el monto de los subsidios y por lo tanto el monto subsidio alcanza para poder gestionar suelo y al mismo tiempo poder construir las viviendas. Pero en otros lugares donde hay mayor densidad, donde las cosas han ido subiendo y donde los valores han ido aumentando, evidentemente era necesario. Por eso, para nosotros es relevante que, más allá de las vicisitudes que está viviendo el país hoy día, que el Ministerio quede con facultades, no solamente como las tiene hoy día en la elaboración de proyectos de vivienda, sino que también en la construcción y en la elaboración de gestión de suelo que nos permita aprovechar oportunidades, aprovechar la inversión pública que el Estado hace en otros ministerios para poder ir también desarrollando proyectos de vivienda social en aquellos lugares. El mejor ejemplo que ustedes bien conocen es cuando se extiende una autopista o se extiende un parque o se extiende una línea de metro o un tren urbano. Evidentemente hay inversión, hay desarrollo de ciudad, pero nos quedábamos cortos con la posibilidad de que familias con menos ingresos, con menos recursos, pudiesen tener la posibilidad de vivir en barrios que tienen esa cantidad de servicios que son muy positivos. Esta herramienta de gestión de suelo va a permitir ese tipo de situaciones y
no lo digo para mañana o para pasado, no es una cosa inmediata, evidentemente no lo es inmediato, pero va a permitir que el Ministerio en los próximos 20, 30 años tenga una herramienta que definitivamente va a marcar la diferencia a lo que se ha venido haciendo hoy día, que ya ha sido muy positivo, con todas las falencias que tenemos como ministerio en los últimos 60 y tantos años, que ya ha sido positivo en la disminución del déficit habitacional con todas las dificultades que tenemos. Pero esto es una posibilidad real de dotar al ministerio de un nuevo impulso en la lógica de la planificación, de gestionar suelo y de trabajar junto a las familias el desarrollo de sus proyectos de vivienda, no solamente en la construcción, sino que también en la planificación y en la gestión. Eso por un lado. Segundo, presidente, y no me quiero alargar mucho más, también es importante las políticas de integración que se vayan produciendo. Y cada vez que hay emergencia, cada vez que aflora lo más complejo del ser humano, lo más sensible del ser humano, cuando vemos personas que están afectadas, que sufren un contagio hoy día o el día de mañana un arriendo abusivo o situaciones de hacinamiento o mala calidad de vida, inmediatamente surge la reflexión por qué llegamos a eso. Y en la reflexión de por qué llegamos a eso todos lo sabemos, la segregación. No es la única, pero es una de las tantas razones. Y nosotros podemos hacer mucho como Estado, y lo digo como Estado, más allá de que nosotros hayamos intentado visibilizar la necesidad de la integración social como algo relevante, podemos hacer mucho como Estado de aquí para adelante para fijar reglas claras para que esto se revierta, porque hoy día no se revierte. Y creemos que las herramientas, hay muchas herramientas para permitir mayor integración, yo estoy totalmente de acuerdo, pero creemos que las herramientas que estamos planteando son herramientas que van en la línea correcta, que dice relación con entregarles a los municipios, a través de su planificación comunal, el que generen las condiciones para que en su territorio, en su comuna, con su gente, con su comunidad, con su participación ciudadana, sean ellos los que digan, aquí necesitamos que no solamente lleguen personas con muchos recursos, sino que también darle la posibilidad a personas con menos recursos, la posibilidad de vivir en buenos barrios, con buenos servicios y generar las condiciones para que eso se produzca. Y hoy día no está. Yo pongo el ejemplo de la comuna de San Joaquín. Es un bonito ejemplo. En la región metropolitana, por poner un ejemplo de los muchos que hay, donde un plano regulador relativamente nuevo generó condiciones para que en su territorio, en su comuna, se construya vivienda social integrada. Y se le dan beneficios al que avanza en esa línea. ¿Quién decidió eso? Ni el ministerio, ni el Congreso, ni el gobierno, ni el Estado. Fue el Estado pequeño, el municipio, con su alcalde, su comunidad y sus concejales. Más allá de los colores políticos, ellos decidieron esa iniciativa. Y es una iniciativa que se tiene que aplaudir. Eso es lo que nosotros pretendemos y buscamos con esto. Que sean los municipios con las herramientas que le estamos entregando y también con la obligación de hacerlo, porque uno puede entregar la herramienta y que no lo hagan, la obligación de hacerlo en el sentido que tienen que dictar sus planos reguladores o tienen que actualizarlo, porque la ley ya lo dice que tienen que actualizarlo cada 10 años, que se vayan haciendo cargo de estos temas. ¿Es la solución definitiva? Siempre van a haber mejores incentivos, siempre van a haber más alternativas, pero por algo tenemos que ir partiendo y ir generando la necesidad, y no solamente necesidad, la obligación de que los municipios se hagan cargo de esto. Unos me dirán que nos estamos acercando a una ley de cuotas, otros me dirán que nos estamos acercando a obligar a que los municipios, los territorios acojan la lógica de la integración. Yo digo sí, es necesario que fijemos reglas claras como Estado, Ejecutivo y Legislativo respecto de estos temas y los vayamos implementando a través de una ley para que podamos ir revirtiendo de alguna manera esa segregación que está muy instalada. Independiente de los programas del ministerio que siguen adelante, que no tienen ninguna modificación y que tienen mucho de historia y que queremos ir mejorando y que seguramente, como me dijo a mí la ministra Zavala anteriormente, yo quiero que a usted le vaya mejor que a mí, evidentemente el que venga que después que mí yo le voy a decir exactamente lo mismo. Cuando me toque dar la posta o entregar la posta, pues yo quiero que usted lo haga mejor que yo. Eso siempre está ahí, en el Ministerio de Vivienda, y ustedes lo saben. Yo creo que si hay un ministerio transversal donde empujamos todos el carro más allá de los impulsos y los entusiasmos, es en este ministerio. Pero eso va a seguir avanzando, que es el programa, es el presupuesto, es la inversión pública, incluso con los tiempos de complejidad presupuestaria, ha sido la propia Dirección de Presupuesto y el
Vicepresidenta, el que ha señalado que en el caso nuestro sigamos avanzando, entendiendo que va a ser dificultoso, pero sigamos avanzando en lo que es relación con inversión pública, porque eso genera no solamente bienestar y política pública de vivienda social, sino que además genera actividad económica y empleo. Por eso quiero dejar absolutamente claro respecto de que el programa, los programas habitacionales, el presupuesto del ministerio, entendiendo que se va ralentizado en algunos minutos o en algunos momentos, producto de lo que estamos viendo, sigue su curso y seguimos empujándolo para que le vaya bien. Pero en paralelo, estas herramientas creemos que van a marcar la diferencia. Por un lado, suelos, que creemos que es importante, y por otro, con esa nueva mirada del ministerio, y por otra, lo que dice relación con políticas de integración real, importante, y es lo que hemos querido recoger. Simplemente el último punto, esto no es capricho de unos o de otros, de un sector o de otro sector, ni de un profesional del ministerio o de otro profesional del ministerio. Aquí hay un trabajo que se ha hecho bastante profundo con ustedes, con la academia, con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que preside Sergio Beresville, con las familias y los grupos organizados que dicen relación con la marcha del ministerio, pobladoras y pobladores, grupos organizados que permanentemente están en relación con nosotros y conversamos permanentemente respecto de estos y otros temas, y entendiendo que hay diferencias, creen y ven en las herramientas que estamos presentando buenas señales. No digo que las van a aplaudir todas porque nadie aplaude a nadie hoy día, pero por lo menos ven buenas señales, y en eso quiero ser súper honesto. Y hemos trabajado y hemos visto que hay consenso en estos puntos, y ustedes lo habrán escuchado en muchas personas que fueron invitadas a la comisión y otras que fueron también y que señalaban que había algunas cosas que corregir y que nos estamos intentando hacer cargo. Presidente, yo simplemente para terminar, lo que le solicito es, evidentemente ustedes mandan hacer el análisis, es un esfuerzo que estamos empujando, ver si hay un espacio para poder ir avanzando en este proyecto de ley, lograr en algún minuto, cuando ustedes lo estimen, su votación en general y luego la discusión en particular, con todas las agregaciones y indicaciones que ustedes estimen y con los datos que del debate vayan surgiendo para ir complementando. Es lo que queríamos manifestarle, y yo creo que a lo mejor los resultados de esta ley no van a ser inmediatos, como podría ser un bono, como podría ser un fondo de cesantía que se aplica de inmediato porque hoy día se requiere y se necesita, pero sí esto es una política pública bien diseñada, a nuestro juicio, que va a marcar la diferencia en los próximos 10, 20 años, y no digo que a 10 años plazo vamos a ver resultados, los vamos a empezar a ver desde ya, pero va a ser una buena señal de una ley bien construida y bien diseñada. Y estamos absolutamente abiertos a buscar las mejoras que ustedes vayan estimando. Lo que hicimos aquí es recoger lo del debate, lo que ocurrió en el primer trámite y lo que está ocurriendo hoy. Eso es, presidente. Gracias. Sí, no, bien, muchas gracias, ministro. Yo creo que en el contexto en el cual estamos nosotros hoy en día, tenemos evidentemente la mayor de las voluntades respecto de avanzar en ese contexto. Creemos que hoy en día no podemos nosotros negarnos, evidentemente. No sé si alguien tiene el micrófono encendido que pueda a lo mejor generarse eco. ¿Ahí sí? ¿Se escucha mejor? Ahí sí. Bueno, sin duda, ministro y los senadores que estamos acá, nosotros entendemos hoy día que este proyecto adquiere una significación nueva en el contexto de lo que hoy día estamos viviendo como sociedad, como país, y para qué más seguir hablando. Y entendemos también de que desde el ámbito de las políticas de vivienda, que pudieran aparecer quizá no con la misma prioridad con respecto de otros beneficios asociados al tema de las medidas para enfrentar la pandemia, la vivienda y el desarrollo de las políticas en materia de vivienda pueden ser parte también del problema o parte también de las soluciones para enfrentar esta situación. Y por ello, aquí se ha planteado siempre en la comisión toda esta discusión respecto de cómo construimos mejor ciudad, cómo no hacemos parte, en definitiva, de que, y lo comentábamos, me parece que ayer hablábamos con Gonzalo Gacitúa, con el subsecretario también, de que hoy día en la exigencia de construcción se involucran aspectos
que a veces ya no tienen que ver solamente con la construcción, como el caso de los temas de sismicidad, ¿verdad?, asociados, o zonas de riesgo asociadas, ¿verdad?, al desarrollo de programas habitacionales. Hoy día hay una variable nueva, que es el tema de la salud. Y sin duda, cuando vemos nosotros familias en condición de hacinamiento, cuando la familia, su vivienda se les transforma desgraciadamente no en la vía adecuada para el desarrollo de una vida también digna, cuando vemos que también este mismo hacinamiento se transforma también en un efecto importante para la propagación de este tipo de problemas. Cuando vemos campamentos a lo largo del país o cuando vemos viviendas, que sabemos que hay viviendas que están en condición de precariedad de construcción. Nos alegramos con todo lo que significa avance en materia de desarrollo, de mejoramiento y de perfeccionamiento de estos instrumentos. Uno mismo que fue alcalde, ¿verdad?, me tocó... Y comentábamos más de algún minuto, construir vivienda desde 220 UF en escasísimos metros cuadrados, donde hoy día en la región de Aysén no se construye una vivienda con menos de 1.700 UF. Entonces estamos hablando hoy día de otra realidad, y la idea que nos retoma hoy día este proyecto es precisamente apuntar en esa dirección. ¿Cómo somos capaces de una ley que no podemos eludir nosotros la responsabilidad que tenemos de legislar sobre esta materia, porque va en la dirección para enfrentar un problema evidentemente social? La gente, la sociedad nos reclama dignidad, nos reclama justicia, nos reclama un Chile justo, ¿verdad? Creemos que sin duda la vivienda, como otros aspectos que evidentemente están en el tapete hoy día de la discusión, la vivienda adquiere hoy día una dimensión especial, y este proyecto de integración social y urbana, evidentemente que creemos que puede ser un aporte, y en ese sentido creo que no nos podemos eludir la responsabilidad que tenemos para construir también en ese marco una muy buena ley. Así es que en ese contexto esperamos seguir avanzando. Yo creo que vamos a tener que vamos a ordenar nosotros el calendario, ¿verdad?, con los senadores para ver en qué minuto empezamos a analizar este tema, y ya en profundidad. Yo creo que la votación en general espero someterla a discusión, puesto que de lo contrario con eso nos abre la posibilidad de entrar al fondo y al detalle de la tramitación. Y esa es la idea que perseguimos. Hoy día un proyecto de esta naturaleza adquiere dimensión nueva, distinta. La vivienda puede ser un gran factor precisamente en este tema, los espacios públicos pueden ser un gran factor en este tema, y queremos nosotros avanzar con esa perspectiva, ministro. Le ofrezco la palabra a nuestros colegas senadores. Se nos incorporó nuestro amigo senador Navarro, que siempre tiene algunas dificultades con los aviones, pero ahí le está saludando el ministro, todos por acá, ¿no? Senadora Carmen Gloria. Gracias, presidenta. Buenos días, ministro. Me alegro mucho que yo quiero felicitar al equipo del ministerio. O sea, cuando uno ve cómo se ha presentado el proyecto, ya llevamos 2 o 3 sesiones analizando desde la estructura más macro. Hoy día ya entender un poquito cómo vamos a continuar trabajando es un cambio bastante importante de cómo vimos el proyecto el año pasado. Yo creo que se logró el objetivo de hacer una reestructuración. Y lo que más me alegra también es que ya el ministerio va a tener una cantidad de atribuciones que no tiene, va por ley, ya no va a depender solo de glosas presupuestarias. Yo creo que efectivamente se le coloca un segundo piso a un trabajo que también es de planificación. Yo creo que vamos en buen camino, y yo estoy segura que quizás menos de 10 años vamos a ver resultados, porque es una mirada que yo creo que le faltaba a la visión de lo que significa una vivienda, que es mucho más que el lugar que uno habita, sino que hay todo un concepto social que hoy día se está incorporando. El tema del banco de terrenos es claramente una necesidad. O sea, hay un ahorro también fiscal enorme, porque vamos a poder comprar a precios bastante más razonables y efectivamente ir planificando. Solo una sugerencia de ver cómo es posible que en esta nueva estructura pudiéramos generar una orgánica más participativa en torno a la región, dado que de alguna manera ustedes vienen a jugar como un actor relevante en esto, y se puede generar una especie de consejo, alguna cosa que esté vinculado a los municipios y otras digamos, representaciones que estén vinculadas a estos temas, que puedan hacer seguimiento también, por lo menos anualmente, y puedan ir también viendo otras necesidades a propósito de este nuevo enfoque que hoy día se le está dando al Ministerio de la Vivienda. Solo
una idea, porque efectivamente lo que hay a nivel nacional con este Consejo de Desarrollo Urbano es muy bueno, pero no tiene una bajada tan cercana a las regiones. Entonces creo que se pudiera ver alguna cosa cuando estemos discutiendo, digamos, el proyecto más en detalle, ver cómo pudiéramos estructurar orgánica en donde podemos ir evaluando también anualmente qué mejoras podemos hacer a los procesos y a esta nueva mirada que hoy día le quiere dar el Ministerio. Así que felicitar solamente al equipo jurídico y los profesionales porque creo que valió la pena la espera y como dice el presidente ahora es ir discutiendo en general y después ir viendo detalle a detalle las indicaciones y poder sacar adelante este proyecto que más que nunca hoy día con todo lo que hemos visto se hace necesario una política habitacional 2.0 y más herramientas de gestión para el Ministerio. Eso solamente, gracias. Muchas gracias, senadora. Ofrezco la palabra. Senador Navarro. Bien, buenos días, ministro. Buenos días, estimados senadores. Ministro, tal como llegó de la Cámara de Diputados, el proyecto es el mismo, ¿no? Hasta el minuto así. La verdad es que cuando llegó, esto hace un año y tanto atrás, ¿no? Algunos parlamentarios nos llamaron y nos hicieron ver que venía con algunas observaciones y hubo un voto en contra en la Cámara de Diputados. Particularmente las áreas típicas, las áreas protegidas y la integración o mecanismos, pero hubo un debate fuerte en la Cámara. No sé si nos podría ilustrar, ministro, o cuánto tiempo nos queda, para saber exactamente cómo se resolvió eso, porque esto no fue un proyecto de consenso en la Cámara de Diputados, y además había parlamentarios que tenían una fuerte oposición al mismo. Yo pedí a mi equipo que me diera el texto de toda la intervención de la Cámara, un poco seguir el debate que allá se dio. Aquí lo que hay que hacer es efectivamente tomarlo, tener nuestro propio debate, pero allí el proyecto tuvo dificultades, eso fue lo que me señalaron, y había temores y aprensiones respecto del uso del suelo particularmente. No sé si, ministro, eso no quedó superado, ¿no? Se vino el proyecto dividido de la Cámara de Diputados al Senado y forma parte, y nos han mandado algunos parlamentarios observaciones e indicaciones al respecto. Entiendo la prioridad del mismo, entiendo la necesidad del mismo y sería muy oportuno poder abordar aquello, toda vez de que si queremos que el proyecto avance hay que evitar o sea, mixta va a haber, ¿no? Esa es la voluntad del Ministerio. Bien. Entonces, para que no lo hubiera, vamos a tener que analizar en detalle cuál fue el debate que hubo en la Cámara de Diputados, porque fue un debate que tuvo distintas posiciones. Si no queremos que haya mixta, yo, ministro, por lo menos voy a elaborar un documento con las observaciones que me han hecho llegar desde las bancadas de la Cámara de Diputados, a fin si las podemos abordar y ver si efectivamente se van a requerir indicaciones o son parte de aprehensiones que puedan ser no relevantes. Eso es. No, si bien me parece absolutamente válido el tema, yo creo que lo que estamos hoy día abriendo para los efectos prácticos, ministro, entendemos que la ley de integración no tenemos que tramitarla. Tenemos que hacer todo el esfuerzo, además por tratar de incorporar todas aquellas mejoras que pudieran significar lo que ha sido la discusión respecto a este proyecto, el tema de este programa respecto a la política de suelo. Nos alegramos por lo que hoy día puede acontecerse en materia presupuestaria. Creo que es válido que se plantea de que esas glosas ojalá deben transformarse en algo más permanente, ¿verdad? Nos parece también razonable que hoy día el Ministerio pueda adquirir, que podamos hacer convenios con todas las organizaciones públicas. Habrá que fijar también, y aquí uno se hace parte de algunas opiniones, por ejemplo, respecto al rol de los municipios en esta tarea, el plan regulador, en fin. Creo que tenemos que abrir este debate. Nosotros lo que pretendemos en realidad es escuchar probablemente al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. En ese contexto, realizar después de esa exposición la votación en general del proyecto y a objeto de abrir la discusión. Esto deberíamos hacerlo nosotros la próxima semana. Tenemos un tema pendiente que es con la ley de ducto, que ojalá pudiéramos llegar rápidamente al diseño rápido respecto de ese particular.
Ojalá que lo hubiéramos revisar con los asesores, poderlo dar una tramitación rápida de no demorarnos en ese proyecto, hacer el mínimo tiempo posible, a objeto de abocarnos fundamentalmente a la discusión en detalle de este proyecto. Creo que hoy día la realidad actual nos exige este proyecto como prioridad también desde el punto de vista de la comisión. Esa es la situación que estamos planteando en este minuto, ministro. ¿Alguna opinión? Ahí me dieron audio. Ahí, ministro, tiene la palabra. Le cuento, recojo las opiniones de hoy día y de los días anteriores, y efectivamente al senador Navarro, que ha estado muy preocupado de este y de otros proyectos, no solamente en la comisión, sino que también en su región, incluso excede a su región muchas veces, y hay muchas personas que recurren a él para poder hacer correcciones y mejoras en el ministerio, y por lo tanto, como son también el resto de los senadores que formalmente forman parte de la Comisión de Vivienda, porque se reciben muchas inquietudes en temas de vivienda. Efectivamente el proyecto, a ver, les cuento la historia, el proyecto salió casi unánime, yo diría, de la comisión a la sala, simplemente como dato. Y efectivamente en la sala, en el tránsito de la comisión a la sala, se produjeron algunas dudas, y llevó a que la sala hubiese una votación muy dividida, no así en la comisión. ¿Eso quiere decir que el proyecto que salió de la comisión era perfecto? No, por ningún motivo, porque siempre se puede mejorar, estoy de acuerdo. Y hoy día el proceso y lo que hemos querido hacer nosotros es recoger ese debate que se dio en la Cámara, que fue muy intenso, y llevarlo al piso en el sentido de digerirlo, ver, escuchar a las diferentes partes y a las diferentes posturas, y planteamientos que se hicieron en la sala de la Cámara, y lo que hemos querido hacer es, junto con eso, más la academia, más los expertos, más las agrupaciones que normalmente concurren y están presentes en el ministerio, hemos querido, de pobladores, pobladoras, de vecinos, vecinas, en fin, que están permanentemente trabajando con nosotros, y lo decimos, a veces en posturas similares, a veces no, pero trabajando, y eso se ha reconocido. Aquí las puertas abiertas para todos para poder ir resolviendo temas. Bueno, hemos recogido la opinión de todos, y hoy día la presentación que les estamos llevando adelante un poco va en la línea de ese sentido. Ahora, sería ideal, óptimo, que además ese trabajo individual de cada uno de los parlamentarios que ya lo están haciendo llegar, se pudiera hacer llegar también, para ir complementando y viendo qué correcciones tenemos que hacer. Coincido con el senador Navarro, presidente, por su intermedio. Ojalá no hubiéramos que pasar a la mixta, porque eso quiere decir que el trabajo que se hizo aquí recogió todas las inquietudes de la Cámara y nos permite despachar un buen proyecto que después simplemente en un tercer trámite la Cámara de Diputados en la sala lo ratifica. Veamos si es así. Y si no, bueno, avanzaremos en los trámites que el legislativo que se necesitan. Pero ese es el espíritu. Hay un montón de situaciones, a lo mejor más pequeñas, que están en el proyecto de ley, que vamos a irlos conversando en la votación en particular, si es que esta se llega a producir, que recogen muchas de las inquietudes que ustedes han ido planteando. La senadora Aravena ha hecho un planteamiento muy claro en ese sentido, de cómo le damos mayor presencia no solamente a los municipios en el rol que tienen que jugar, sino que también a las regiones, en esto de la planificación, y no solamente a través de un Consejo de Desarrollo Urbano, que tiene sentido, que no es la instancia única, sino que pueden haber otras instancias que podemos generar y crear ahora, para poder ir dándole mayor fuerza a este nuevo ministerio. Y lo digo así porque las facultades que, si se llegan a aprobar, se le están otorgando, va a darle un reimpulso a la gestión del ministerio de manera importante. Y lo digo como lo decía la senadora Aravena, no en 10 años, es verdad. Se van a empezar a ver resultados pronto. En magnitud, claro, a lo mejor nos vamos a acordar en 10 años más, nos vamos a encontrar los que estemos, si Dios quiere, en esto, y vamos a decir, pucha, lo hicimos bien, valió la pena, pero creo que los resultados se van a ver mucho antes, en eso estoy de acuerdo. Sí, muy bien, ministro. Nosotros queremos que los resultados se vean, obviamente, antes de eso.
Confiamos en eso. Lo que yo sugiero, ¿verdad?, es que veamos entonces la próxima sesión, lo vamos a coordinar con el secretario para los efectos de esta presentación del Consejo de Desarrollo Urbano. Sobre esa base tenemos que asumir de que vamos a iniciar esta tramitación, abriremos los espacios para la discusión. Yo ahí sugeriría, ¿verdad?, una máxima coordinación, cada uno de nosotros, los senadores, por favor, con nuestro asesor específico que tengamos respecto a este particular objeto, que pudiéramos incorporar con mayor detalle las apreciaciones que tenemos cada uno. Un poco aplicar quizás el criterio que hicimos con la ley de condominio, que al final fue un buen trabajo de coordinación técnica y que nos permitió avanzar con bastante celeridad en aquellas cosas que eran necesarias. Y aquí creo que hay un punto evidentemente necesario. No haremos cargo en esa discusión de las inquietudes que se han planteado por todos los senadores, el senador Soria con respecto al tema del suelo, las cooperativas, el desarrollo urbano, el rol de los municipios, los planes reguladores, en fin. Yo creo que ahí la idea nuestra, ¿verdad?, es poder iniciar esa discusión con esos asesores. Así que yo les sugeriría a los senadores, por favor, que pudiéramos tener ahí una buena disposición con ese punto y podernos avanzar en el desarrollo de este proyecto. ¿Les parece que dejemos hasta aquí este tema? Y sí, con este planteamiento, y la próxima semana tendríamos al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y sobre esa exposición haríamos la votación en general para iniciar el proceso ya de discusión del proyecto. ¿Les parece, senadores? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Soria, muy bien. Acordado, todos en ese sentido. O sea, la próxima semana haríamos ese trabajo y, por favor, avancemos con nuestros asesores, con las opiniones de cada uno, porque queremos el mejor proyecto de integración social y urbana que podamos construir. Y ojalá que los resultados no los veamos en 10 años, sino que alcancemos a verlo, Jorge, ¿no es cierto? Bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, amigos, esta se levanta.